Esta mañana La Pauta dice conversar, entender, debatir, profundizar, pero sobre todo saber escuchar. En ADN, aquí comienza La Pauta B. Estamos ya iniciando esta Pauta B de viernes 29 de julio. ¿Cómo se nos fue este séptimo mes del año? Ya el fin de semana se va julio, con todos los memes a cuestas, ¿no es cierto? Sí. Y llega agosto, que es un mes desafiante. Claro, le damos vacaciones a julio. Para que... Sí. Agosto se ponen desafiantes, pesados, ustedes saben. Bueno, pero no vamos a entrar en esos lugares comunes. Junto a Claudia Álamo, estamos esta mañana con un invitado especial, para variar. Estamos con Pedro Ramírez, director de CIPER Chile, el sitio de investigación periodística. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, gracias por la invitación. Una vez más, te hemos tenido aquí en el pasado, en este programa, en este espacio, para conversar sobre la actualidad, darle un poco la vuelta a la noticia, lo que termina marcando esta semana, este mes, y además con investigaciones bien potentes que ustedes han tenido en curso, también para variar en el último tiempo. Algunas que nos tienen ahí medio con el suspenso abierto todavía, como la de los famosos correos del Ministerio de Salud. Sí, bueno, ahí están los correos, los estamos procesando, son miles y miles. Oye, ¿ha tomado tiempo eso? Porque ya lleva semanas, ¿no? Sí, y todavía nos falta mucho trabajo por hacer ahí. Tenemos que hacer un trabajo riguroso, discriminar muy bien. Siempre puede haber información que afecte en términos personales, ¿no? a quienes emitieron o recibieron esos correos, y por lo tanto, como siempre en el trabajo de CIPER, estamos tratando de hacerlo con un estándar técnico lo más alto posible, y eso significa una revisión exhaustiva por parte de varios periodistas. Así que hay un equipo ahí, y les queda todavía harto entonces. Nos queda mucho todavía, pero esperamos tener resultados pronto y darlo a conocer al público como siempre lo hemos hecho, digamos, de la manera más amplia posible y bien documentada. Sí. Claro. Es interesante ese punto que probablemente a veces, los lectores o los ciudadanas no lo saben, que el periodismo de investigación tiene ese plus, y también tiene otro ritmo. Es decir, es que la gente cree que es como sacar noticias del diario del día a día. El periodismo de investigación es un género distinto en el que tú puedes abocarte, 2 meses a un reportaje. Bueno, y yo creo que esa es la virtud de CIPER, digamos, o sea que nosotros tenemos ese tiempo en la medida en que estamos financiados por socios que en el fondo hacen un aporte mensual, y por lo tanto no tenemos compromiso de marcar un cierto nivel de rating o de puntos, digamos, de visitas para vender publicidad, digamos. Entonces eso nos permite darnos el lujo de tener un periodista o 2 periodistas trabajando 1 mes, 2 meses o 3 meses en un solo tema, ¿no? Entonces muchas veces pasa, como dice Claudia, que en redes sociales, ayer se presenta la decisión del gobierno de ampliar la querella a Héctor Yaitul, ¿no es cierto? Y la gente a los 5 minutos empieza a decir, ¿dónde está CIPER que no publicó esto? ¿Cachai? Cuando en realidad es como, oye, pero si nosotros nos demoramos 1 mes después de esto, pero si es que tomamos este tema y lo revisamos, probablemente el resultado va a estar en 1 mes y medio más, digamos. Entonces, no están en la cobertura de la pequeña noticia de cada día, digamos. Que nosotros consideramos que la noticia del día a día, lo que hacen acá, digamos, lo informativo, es tremendamente importante, ¿no? Nosotros hacemos algo que es distinto, no que es mejor, que es distinto, digamos, sí. ¿No? Y muchas veces lo que hacemos también, ustedes se darán cuenta, se convierte en noticia por sí mismo, ¿no? O sea, claro. Surgen las investigaciones de CIPER y rebotan acá, en otras radios, en canales de televisión, diarios papel, diarios digital, porque se constituyen en noticias por sí mismos. Entonces, hay hallazgos noticiosos en las investigaciones. Claramente, sí. Pero claro, probablemente... Estamos también con Sandra Ceballos, como cada mañana de viernes. ¿Cómo están? Yo estaba escuchando muy atenta, porque de hecho me gusta mucho en el rol que cumple CIPER, que además no solo es investigación, sino que también es educación, porque ellos hacen talleres y hacen cursos y se asocian a universidades precisamente para enseñar, porque nosotros terminamos nuestras carreras universitarias muchas veces con grados, pero para seguir especializándose es necesario entrar en las profundidades del mundo del periodismo de investigación. Sí. De hecho, nosotros ya este año hemos hecho varios talleres masivos, ¿no? Que son talleres de 2 o 3 jornadas dirigidos a no periodistas, para que las personas aprendan a usar, el registro de servicio electoral, fiscalizar el gasto de campaña de sus diputados. Saben navegar en ese mundo de los datos. Documentos en mercado público, por ejemplo, para saber si tu municipalidad ha hecho contratos, con quiénes los ha hecho, qué historial tienen esos contratos, si pueden tratarse de licitaciones amañadas, arregladas, digamos. Entonces nosotros estamos permanentemente haciendo esta labor de educación, ¿no? de extensión. Y ahora vamos a partir el día 16 con nuestro diplomado, que es el diplomado de periodismo e investigación que hace CIPER junto con la Universidad Diego Portales, ¿no? Así que invitamos a todos los colegas
y a todas las profesiones humanistas en general. Bueno, esta es la quinta versión, hemos tenido arquitectos, hemos tenido, qué sé yo, administradores públicos, abogados, historiadores. O sea, toda la gente que tiene interés en hacer investigación y aprender técnicas avanzadas de investigación están invitados a inscribirse, ¿no? Así que, y sobre todo yo me dirijo dirigimos este diplomado a periodistas de regiones, ¿no? Porque es un diplomado enteramente online, ¿no? O sea, se hace telemáticamente. Y ya tenemos algunos inscritos han participado gente de Concepción, de Osorno, de Antofagasta, de Iquique. Y ahora ya tenemos algunos inscritos de Punta Arenas, por ejemplo, que nos parece súper interesante que haya colegas que estén buscando ampliar su conocimiento y sus capacidades de investigación para hacer lo que nos interesa en CIPER, que es mejorar el estándar, la calidad técnica del periodismo en general y no solo la nuestra. Pedro Ramírez, bueno, yo te conozco hace muchos años en distintos medios, y me pregunto, porque tú estás en un lugar muy privilegiado para ver cómo ha ido cambiando las temáticas en las cuales uno entra a bucear a fondo, ¿ya? En este Chile nuevo, como dicen tantos sociólogos y políticos. ¿Cuáles son los temas que tú crees que hoy día, para ustedes en sí, pero para el periodismo de investigación, son los más decisivos en términos de que el periodismo de investigación, yo creo que también funciona desde un eje, y ese eje tiene que ver con aportar, digamos, a la calidad de la democracia, ¿ya? Mira, yo diría que los temas que hoy están marcando en ese sentido son herederos de los temas que hicimos hace 5 o 6 años atrás, que tienen que ver con el financiamiento ilegal de la política, ¿no? Ya. O sea, hay un momento en que a comienzos de la década pasada, ¿no es cierto?, tuvimos todo este tema del lucro en la educación, ¿no es cierto?, tuvimos todo este tema del crédito conaval del Estado, o sea, la explosión que tuvo que ver con educación, la explosión que tuvo que ver, digamos, con la molestia de la ciudadanía con respecto al sistema de AFP o el sistema de ISAPRES, por ejemplo. Y después con todo lo que tiene que ver con el financiamiento ilegal de la política transversal, ¿no? Desde el Partido Socialista hasta la UDI. Entonces, hecha por empresas como SQM, hechas por empresas como Penta y otras empresas, ¿no es cierto?, que no, empresas de Angelini, por ejemplo, que ni siquiera fueron a parar a la investigación de a juicio, porque se les perdonó por Secretaría de Impuestos Internos las faltas que cometieron, por decirlo así, ¿no? Se arreglaron administrativamente. Entonces yo creo que lo que estamos viviendo ahora es como una especie de segunda generación relacionada con esos temas. Hoy día a los ciudadanos les preocupa mucho, por ejemplo, quién financió el apruebazo de Maipú, ¿no? Claro. O sea, ¿de dónde salió la plata para el escenario y la iluminación? Y a mí me parece que es una pregunta súper válida, digamos, ¿no? Y te pueden decir, no, esto es pura autogestión, pero hay que valorizarla, hay que ver quiénes son las personas que donaron, ¿no es cierto? Y por lo tanto estamos en una segunda, por decirlo así, una segunda línea que tiene que ver con que el público ya no le está perdonando a los políticos no aclarar de dónde viene la plata con la que trabajan. O sea, ¿quién está financiando a las organizaciones sociales del apruebo y del rechazo? Es una pregunta que la gente se está haciendo, ¿no? Entonces, ahí es donde entramos nosotros, porque yo creo que el tema del financiamiento político, que hace mucho la diferencia, o el tema, ¿no es cierto?, que se está haciendo, las preguntas que se están haciendo hoy día los lectores sobre si efectivamente hay de parte del gobierno una intervención o no, ¿no? O sea, cómo se manifestaría. Bueno, nosotros trabajamos en torno a ese tipo de temas, digamos. O sea, yo creo que hoy lo que estamos viendo también es cómo en el debate constitucional muchos de los temas que arrancaron durante la década pasada, como el tema de la molestia con el sistema de pensiones, de la molestia con el mundo político, se expresan en esta propuesta constitucional que puede que a unos les guste y a otros no, digamos, pero efectivamente es una respuesta, buena o mala, a ese tipo de temas, ¿no es cierto?, que se incubaron en la década pasada. Y quiero decirte que nosotros como CIPER nos sentimos orgullosos de haber sido parte de el movimiento periodístico que puso estos temas, ¿no es cierto?, como temas relevantes en la pauta pública, digamos, ¿no? Entonces, creo que si hoy día la ciudadanía está reaccionando frente a estos temas, tenemos un proceso político constitucional en marcha, con un resultado incierto, lo que se quiera, digamos, pero en marcha porque hay una reacción a una cantidad de temas que fueron los temas que CIPER, dentro de otros medios de comunicación, hicieron un trabajo muy valioso para que estos temas, ¿no es cierto?, terminaran convirtiéndose en temas afectos a la política pública, por decirlo así.
Pedro, pero hay una sensación, no sé, puedo estar equivocada, de que la gente reacciona mucho más cuando le meten la mano en el bolsillo, por decirlo en buen chileno, ¿no? Que efectivamente hay dudas respecto a cómo se están financiando, que a lo mejor es con plata de todos nosotros, versus cuando a lo mejor en la conducta de los políticos hay mentiras incluso, cuando caen en la famosa fake news, ¿no? Cuando me están engañando es como, ya, otra vez, ya, y lo desmiento, y punto, pasó, como que es más fácil perdonar eso a que me están engañando, me están quitando plata. Claramente, yo creo que toda persona cuando se ve afectada en su patrimonio reacciona mucho más fuertemente que cuando se trata de un tema colectivo, ambiental, por decirlo así, comunitario, ¿no? Y yo creo que quienes mueven políticamente o intentan mover políticamente el país aprenden mucho de esto, ¿no? Ayer mi esposa estuvo en una terapia en kinesiología por un accidente pequeño que tuvo. Y la persona que estaba al lado de ella haciendo terapia le dijo, no, yo voy a votar rechazo porque si no me van a quitar mi casa. O no se la voy a poder heredar a mis hijos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que quienes intentan mover la aguja saben que los temas patrimoniales, ¿no es cierto?, son temas que a la gente le importan mucho. Entonces, evidentemente esa es una información errónea, no existe, pero está circulando y circula con fuerza porque en la medida en que tú, en el fondo, muestras que hay una afectación en el bolsillo de la persona, en el patrimonio de las personas, se produce el cambio. Entonces, mira, te voy a poner un ejemplo, Sandra. Cuando se produjo en el 2011 el tema de los estudiantes, el tema del CA y el tema del lucro, ¿no es cierto? La gente inicialmente no enganchó con estas manifestaciones, no se hicieron masivas posteriormente. Y quiero recordarles que ese año, el 2011, en septiembre-octubre, las encuestas marcaron un 80% favorable a las demandas de los estudiantes. ¿Por qué razón? Porque en esa época, Camila Vallejo y Giorgio Jackson, que eran los principales líderes de este movimiento, fueron al Congreso y lo que explicaron es que en el fondo, si ellos triunfaban con su postura, la gente iba a pagar menos, ¿no? O sea, dijeron, ¿cuánto paga usted hoy día por el instituto o la universidad de sus hijos? 300.000 pesos, 350.000. Nosotros queremos que usted pague menos, ¿no? Y cuando la gente entiende que va a pagar menos, pucha, cambia la cosa. O sea, yo me río porque yo todos los días me acuerdo de Ricardo Lagos porque resulta que yo vivo en Buin. Entonces, cada vez que paso por debajo de un pórtico me acuerdo de él, digamos, ¿no? Y cuando me llega la cuenta del TAC también. Entonces, yo creo que esa, evidentemente, mueve la aguja política cuando hay una afectación de tus propios derechos. Pero antes hubiese vivido en Buin antes y tuviese la sola vía, digo, cuando yo chiquitita vivía en Buin también y me acuerdo. No, sí, está bien. Si no, es que digo que también hay que hacer el punto, ¿no? No, mira, yo creo que es evidente que cuando se afecta, digamos, el patrimonio de la persona, sus cuentas personales, se producen, digamos, estos resquemores, independiente de si tú ganas o no ganas en la balanza final, por decirlo así. Por algo muchos reaccionaron también a esto del copago cero con que ya es un anuncio del apruebo, o el bono de los 120.000 pesos de invierno es un bono apruebo, ¿no? Sí, claro, evidentemente. Yo creo porque estos son temas que efectivamente mueven la aguja en términos políticos. ¿Sabes, Pedro Ramírez? Pensaba el tema de la fake news que plantea Sandra Ceballos. Una cosa es que solamente sea que se llame así, fake news, ¿no es cierto? Que serían ¿qué? Mentiras, ¿no? Noticias que son engañosas. Pero tienen un ADN esas mentiras, que es un virus que se le mete a las personas en su cabeza, en la percepción que tienen, ¿no es cierto? En la percepción selectiva que uno tiene, que todos tenemos de las cosas. Entonces me llama la atención porque esa persona que estaba con tu señor y le decía, no, yo voto rechazo porque si no me van a quitar la casa, estar abierta a escuchar y a querer saber o a interiorizarse si esa información es verdad y a chequear esa información. Digo, lo que pasó con Donald Trump o lo que ha pasado en las elecciones de Estados Unidos es que la gente finalmente recibe las noticias que quiere escuchar y cree en aquello que le hace sentido escuchar y probablemente se mueve poco de ahí. Sí, pero yo creo que los periodistas también tenemos que entender que vivimos en un mundo nosotros que está súper interesado en la información pública, ¿no? O sea, entonces estamos en este mismo panel en la radio, o sea, permanentemente estamos escuchando programas y viendo noticias. O sea, hay un alto porcentaje de chilenos que no tiene interés en las noticias, ¿no? Y nosotros los periodistas tenemos que aprender a convivir con ese mundo de chilenos también, digamos, ¿no? Entonces esta gente que no tiene interés en las noticias o que no está permanentemente bajo el bombardeo noticioso informativo, ¿verdad? De repente escucha a personas que le parecen razonables o que son líderes de opinión dentro de sus comunidades y empiezan a tomar por cierto cosas que no son verdaderas. Y yo creo que es muy importante distinguir entre la mentira, las fake news, ¿no es cierto?, y la interpretación. Y yo creo que ahí también hay un mundo que tiene interés político que está calificando de mentira cualquier cosa, digamos, ¿no? Está hablando de que aquí todo es fake news, cuando en realidad
hay que distinguir entre las interpretaciones que pueden ser muy estrambóticas, ¿no es cierto?, y que estén llevando los posibles efectos de la nueva Constitución hasta extremos, digamos, radicales, ¿verdad? Y otra que es la mentira pura y dura, digamos. Entonces yo creo que también nosotros como periodistas tenemos que tener la capacidad de documentar y acreditar cuando efectivamente se trata de una mentira o de una información que se está poniendo en redes sociales con una intención dolosa, por decirlo así, ¿no? Con una mala intención. De aquellas que son interpretaciones que uno puede estar de acuerdo con ellas o no, digamos, ¿no? Hay que entender que la propuesta constitucional deja muchas cosas abiertas para que después los parlamentarios las conviertan en ley. Y entonces, en ese interregno, por decirlo así, uno puede interpretar lo que se le ocurra mientras no exista la ley, digamos. Entonces yo creo que también tenemos que ser nosotros ponderados, como en nuestro reporteo y en nuestra investigación, para entregar información de calidad a las personas sobre lo que efectivamente puede ocurrir y cuáles son, ¿no es cierto?, interpretaciones que un poco escapan de la realidad. Claro, lo más fácil es cotejar datos, cuando hay datos duros, pero cuando hay interpretaciones o lecturas de textos, por ejemplo, claro, ya entramos en terrenos más fangosos, ahí es difícil acusar cualquier cosa de fake news, simplemente hay una lectura que en una de esas discrepa de la lectura que tengo yo. Claro, pero dejar claro que hay interpretaciones. Claro, eso, y esa es la tarea, en eso estoy con Pedro, claro. Porque al mismo tiempo hay una suerte de industria de la denuncia de fake news que en sí misma está trabajando en la pura fake news. Porque denuncia como fake news cosas que no son fake news. Eso es lo que te trataba de decir, exactamente. Claro. Digamos, yo creo que en eso tenemos que tener... Muy a la Donald Trump, ¿no es cierto? Claro. Trump escuchaba una pregunta de algo que a él le perturbaba y decía, eso es una fake news. Sí, yo creo que nosotros tenemos que aprender a distinguir de la mentira de la interpretación. Pero también nosotros los periodistas tenemos que ser capaces de entregar a la gente información fidedigna sobre cuáles interpretaciones efectivamente son más realistas que otras. Hay unas mañosas, ¿no? O sea, sí. Cuando a ti te dicen que vaya a perder tu casa o que no va a poder heredarle tu casa a tus hijos, digamos, efectivamente esa es una información que es falsa directamente, ¿no? Y que está circulando muy, muy fuertemente. Pero cuando tú te haces la pregunta sobre si los fondos de pensiones van a seguir siendo tuyos o no, bueno, esa es una interpretación que está abierta. Y ahí es donde nosotros tenemos que explicarle a la gente que va a depender de la conformación del Parlamento, que muchos de estas normas, o sea, cómo se van a ajustar finalmente y expresar en concreto estas normas. Entonces, también tendríamos que tener un Parlamento, no sé, dominado en un 50-60% por el Frente Amplio y el Partido Comunista para que se produzcan cosas como las que está anunciando un sector del rechazo, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros ahora estamos haciendo un esfuerzo en CIPER por sacar unas columnas, unos artículos, ¿no es cierto?, que abordan cada uno de estos temas que son las preguntas más importantes que se está haciendo la gente. La gente se pregunta si un crimen, ¿no es cierto?, un delito penal como el del matrimonio Luxinger-Macay lo va a juzgar un tribunal mapuche, por ejemplo. ¿Eso puede ser o no puede ser? ¿Verdad? La gente se está preguntando, ¿no es cierto?, si efectivamente la libertad de culto se va a ver afectada y con la nueva Constitución se podrían cerrar iglesias. Entonces, la gente se está preguntando si es cierto que los pueblos indígenas van a tener una capacidad de veto para cualquier tipo de reforma constitucional, ¿no? O sea, que en el fondo esta Constitución va a estar tan blindada como la del 80 y no se van a poder hacer cambios porque se va a requerir, ¿no es cierto?, que los pueblos indígenas que los visen. Entonces, hay una serie de preguntas que se está haciendo la gente porque está circulando la información en redes sociales y nosotros en CIPER hemos tomado esto, hemos hablado con gente de la apruebo y del rechazo, especialistas, ¿no es cierto?, y estamos presentándolo en artículos bastante cortos. Bueno, cortos para los pasivers, digamos, ¿no? Nosotros somos unos sabanazos enormes. Y lo estamos tratando de que la gente, ¿no es cierto?, acceda a esta información, porque yo creo que es información muy neutral, muy presentada de una manera muy periodística, por decirlo así, pero que le permite a la gente tomar decisiones respecto de qué interpretaciones son realmente radicales, ¿no es cierto?, y van más allá de lo que la realidad puede permitir, y cuáles sí son motivo de atención o preocupación. Sí, o sea, qué bueno ese esfuerzo, digo, en el sentido de poder tomar todas las posiciones, procesarlas, porque es una información que hay que procesar para tratar de ponerla de la manera más ecuánime posible. Lo que yo te digo es que somos un país que ha sido siempre probablemente de los más desconfiados de América Latina, desconfiados. Y probablemente seguimos siendo cada vez más desconfiados. Entonces digo, hay una sensación de que la gente le perdió el movimiento, la pelota se mueve, digo, la pelota informativa, que le perdió el rastro. Entonces, también creo que hay una pregunta por hacerse si existe hoy día un interés de querer informarse profundamente, porque hay como muchas versiones dando vuelta y una sobreinformación. ¿Cómo se procesa eso? ¿No? Desde el periodismo, digo, ¿cómo uno se hace cargo de la desconfianza? Primero que nada, yo creo que los periodistas tenemos que ser realistas de que no todo el mundo nos va a leer.
¿no? Y yo creo que hace muchos años que nosotros vivimos angustiados y estresados porque antes la gente tenía que pararse frente a un kiosco y comprar un diario, ¿no? Entonces hoy día la gente anda con el kiosco en el bolsillo. Entonces nosotros partimos de la base de que como la gente tiene el kiosco en el bolsillo, que su celular tiene que leernos, ¿no? Entonces y yo creo que hay que entender que hay un sector de la sociedad chilena que no se informaba antes y no se va a informar ahora, digamos, y se va a asomar a este tipo de temas cuando ya sean, ¿no es cierto?, temas inevitables o efectivamente ellos sientan que hay una afectación, podría haber una afectación de su patrimonio, de sus derechos, etcétera, etcétera. Entonces, y creo que en ese sentido nosotros tenemos que tener la certeza de que buscamos fórmulas para acercar la información a la gente de la manera más amable, ¿no es cierto?, de la manera más impactante, pero también tenemos que tener claro que hay un montón de gente que no ocupa estos canales, ¿no? Y de hecho uno se pregunta ¿por qué razón, ¿no es cierto?, la información sobre este tipo de procesos, ¿no?, sobre el tema del plebiscito, sobre el tema de la convención, no está en las radios que son más populares, por decirlo así, ¿no? O sea, aquí nosotros sabemos que hay radios que son radios que la gente en el mundo popular escucha mucho más, digamos, y uno dice, bueno, ¿por qué el gobierno no está haciendo un esfuerzo o los sectores que tienen interés en el plebiscito un esfuerzo por estar en esa radio? Eso pasa mucho en regiones, ¿no? Uh-huh. Las radios más escuchadas en regiones son las radios que canalizan más información política a través de los avisos y entrevistas que se hacen con diputados, senadores, etcétera, etcétera. Entonces, yo siento que también nosotros, la comunicación política en los medios más digamos, tradicionales, se hace a través de paneles, foros, ¿no es cierto?, como Mesa Central, Estadio Nacional, y que no necesariamente son atractivos para el mundo, para todo el mundo, digamos, ¿no? Entonces terminan los más metidos en política tuiteándose entre ellos, mira lo que dijo tal invitado, lo que dijo este otro, ¿no es cierto? En realidad el resto del planeta no ni siquiera se entera, digamos. La burbuja. Un debate muy retroalimentado, claro, dentro de una suerte de burbuja. Hoy estamos también pendientes de otras noticias. En lo personal estaba mirando de temprano los medios argentinos, porque ayer se produjo un terremoto político increíble. Bueno, esos terremotos que suelen pasar en la Argentina. Claro, que hablan de una crisis que ya decíamos crisis total en los titulares. Es una crisis que para algunos es terminal, que amenaza con la pervivencia incluso del gobierno, Alberto Fernández, porque bueno, ya se sabe, lo hemos comentado en capítulos anteriores de la disputa, primero sorda, pero al final literalmente a gritos que hay entre los dos Fernández, Alberto y Cristina. Y lo último, bueno, fue ayer la caída de la ministra Silvina Batakis, que había asumido la cartera de Economía, que allá es como la jefatura del equipo económico, a diferencia de Chile, donde es Finanzas, Hacienda, y que había asumido recién a comienzos de julio. No alcanzó a pasar un mes, no alcanzaron a pasar 4 semanas. 24 días duró en su cargo. Exactamente. Y la sacan de ese cargo, la ponen ahora a cargo del Banco Nación, y el señor que estaba en Banco Nación se enteró mientras hacía un discurso que lo habían sacado del cargo. Asume Batakis, que venía llegando de una negociación con el Fondo Monetario Internacional en Washington, a donde fue a buscar fórmulas porque Argentina no está pudiendo pagar su deuda y no puede cumplir el programa de ajuste que le encomienda el Fondo Monetario. Y le hicieron una tapa que se escuchó hasta en las Islas Malvinas, porque no, vuelva y siga su ajuste, porque si no, no hay forma de seguir apoyando este plan. No le resultó nada, y bueno, sale del cargo y nombran a Sergio Massa, que es uno de esos políticos que son poderosos en Argentina, que asoma todavía como un posible presidenciable. Que estos políticos en Argentina, Pedro, se pelean por turnos unos con otros. Sí. Han sido enemigos. Pues el mismo Alberto Fernández no era un cercano de Cristina, cuando Cristina lo elige ella como el candidato a la presidencia para ir ella como compañera de fórmula. Pero bueno, parecía que estaban de acuerdo en asumir un proyecto de gobierno conjunto. Ese proyecto conjunto se fue a las pailas porque están en guerra interna. Parecía más bien que se unieron para destronar a Macri en su minuto. Exactamente, ¿no? Porque había un proyecto yo creo que nunca hubo mucho fiato ahí. Nunca hubo, o sea, no había una relación personal, pero uno pensaba que al menos había un proyecto político conjunto, ni siquiera había eso. Bueno, ahora Sergio Massa
asume una especie de super ministerio, porque va a estar a cargo como de 3 carteras y media: economía, desarrollo productivo o producción, que lo llaman allá sintéticamente, agricultura, que además es agricultura, ganadería, pesca y todas las más derivadas, parecido acá, y también agarra toda la parte de relaciones económicas internacionales, como la subrey chilena. Bueno, un super ministro que se supone que tiene que dar más confianza a los mercados, a los agentes económicos. Hay un sector de empresarios proclives al peronismo que están con él. Y había mucha expectativa de cómo abrían los mercados hoy día. Están abriendo medio tranquilos, pero hay una nueva medida de esas que aquí en Chile como que nos espantan. Se acaba de fijar un nuevo tope para que los argentinos hagan compras en dólares con sus tarjetas de crédito. Si pasan de $200, les pegan un impuesto draconiano para que la gente simplemente no gaste nada con tarjeta que cueste más de $200 o que se acumule más de $200 al mes. Entonces, con esto se les bloquean todos los viajes al extranjero, todos los viajes de los compras de pasaje, todo un montón de compras de cosas importadas. Y no pueden sacar avances en dólares tampoco. Sí. A ver, Sergio Massa es el actual titular de la Cámara de Diputados y ojo, porque es la tercera pata de la coalición de gobierno. Él es el líder del Frente de Todos, que se unió en esta dupla, digamos, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Vamos a hacer una breve pausa aquí en la Pauta B y vamos a volver, porque Ricardo Lagos Escobar hoy día publica en el diario Mercurio una columna en la que dice: a ver, señores, yo no he dicho que voy a votar rechazo. Vamos a profundizar sobre la figura y el factor Lagos en este momento. Se leía eso en su primera declaración en todo caso. No, es más, dijo, si gana el apruebo tenemos una gran ventaja. Sí, vamos a retomar ahí la figura de Lagos, que ha sido factotum, pareciera ser en las últimas semanas. Nuestras pautas de vida y nuestras pautas informativas. En ADN compartimos la Pauta B. La compartimos esta mañana de viernes 29 de julio junto a Claudia Álamo, con Pedro Ramírez, director de CIPER Chile, que está con nosotros, y con Sandra Ceballos. Seguimos conversando. Tú, Claudia, habías dejado enganchado el tema de la carta que publica Lagos hoy día en el Mercurio. Sí, pues yo creo que nadie podría decir... Lagos, me refiero al el expresidente Ricardo Lagos Escobar. Fue una figura bien decisiva y determinante, al menos en las semanas hace 3-4 semanas, respecto al tema del plebiscito, ¿no? Y hoy publica una carta desmintiendo a un columnista del Mercurio. Joe Black. Exactamente, dice: ¿de dónde saca un columnista de su diario del domingo pasado que casi todos los chilenos entendieron que Lagos votará rechazo? Es lo que así parte la carta el expresidente. Y dice: es una conclusión apresurada, hace una lectura muy ligera de lo que le he planteado al país. Y ahí entonces dice, bueno, si gana el apruebo, que dice él, ¿no es cierto?, en esta carta se abren más opciones de hacer esa reforma. Pero es interesante cómo Lagos aparece haciendo esta réplica después de una semana pasada en que sale Michelle Bachelet, ¿no es cierto?, diciendo que la Constitución no es perfecta, pero se acerca a lo que siempre soñó, y Lagos había quedado como en un terreno un poco incómodo. Creo que el presidente Lagos está enfrentando el costo de emitir un pronunciamiento que es complejo, que es confuso, que no es tajante por una o por otra opción, que está lleno de explicaciones y de vueltas. Y bueno, y las consecuencias de haber hecho así ese pronunciamiento en su minuto es que muchos entiendan una cosa, o entiendan otra, o entiendan todo lo contrario, o entiendan algo que está entre medio. Lo que hablamos de interpretaciones. Exacto, justamente. Yo creo que Joe Black no estaba tan desacertado en cuanto a concluir, tal vez, como dice Lagos, apresuradamente, que mucha gente que leyó ese pronunciamiento de Lagos semanas atrás debe haber entendido que él más bien estaba por el rechazo. Yo creo que era una conclusión que era factible sacar. Tal vez no la mayoría, pero sí. Tal vez no la mayoría, y yo tiendo a creer que más bien la mayoría pensaba que esto huele más a rechazo que a apruebo, porque si no, no habría dicho todo lo que decía. Ahora, dicho eso, hay que reconocer que Lagos en ese pronunciamiento decía claramente que no estaba por ninguna de las dos opciones, sí, y expresamente que ninguna de las dos era buena para Chile, e instaba a otro tipo de acuerdo, incluso proponía materias en las que se podían alcanzar esos acuerdos. Claro. Entonces, claramente no estaba marcando posición. Pero también uno tiene que deducir que cuando se hace de una manera tan sofisticada en una argumentación que estaba llena de mensajes y de entre líneas, él tiene que hacerse cargo también de que hay mucha gente que entienda una cosa o la otra. Yo creo que sí marcó una posición Lagos. Bueno, en su minuto yo también lo dije. ¿Sabes cuál? Y su posición justamente era: ninguna de las dos opciones son malas, y esa posición era claramente marcada. Fue el primero que dijo algo que todo el mundo dice hoy día: que aquí gane el rechazo, gane el apruebo, van a tener que hacerse cambios igual. Fue el primero que puso en perspectiva esa conversación, y de alguna manera creo que con eso los márgenes del rechazo a seca o del apruebo a secas
perdieron pie, digamos, en la conversación y se abrió ese camino, que es el camino que recoge el propio presidente Boric semanas después. Entonces yo creo que cuando eso fue Lagos noticia, sí ¿te marcó acuerdas, oposición. Claudia? Sí, Pie para los apellidos, de hecho, para el apruebo para reformar, el rechazo para reformar, pero además, claro, por ser una figura que venía del mundo socialista, de la izquierda, uno esperaba que fuera directamente hacia el apruebo, tal vez, y por eso se entendió que más bien iba hacia el rechazo. Ahora, decir hoy día, tenemos una gran ventaja si es que gana el apruebo, igual hay un giro ahí, creo yo. Hay un cierto giro, yo creo. Mire, yo voy a permitirme hablar no en calidad de director de CIPER, sino solo como Pedro Ramírez, porque esto no es un tema de investigación periodística. Solo como periodista, ¿no? Claro. Yo creo que hay una parte en la carta de Lagos, de su primer texto, digamos, que a mí me parece que es muy interesante, viniendo de una persona que... Lagos Jorge Sutil, digamos. O sea, pues, en el año 2005, quienes somos más viejos y venimos reporteando hace rato la política en Chile, ¿no es cierto? En el año 2005, Lagos hace un acto solemne en La Moneda para decirnos que hay una constitución nueva, ¿no? Que es la que firma él. Y ahora, en la comunicación que él presenta, ¿no es cierto?, hace una semana atrás, hay un párrafo donde él dice: cada vez que se intentó reformar esta constitución, ¿no es cierto?, los sectores más conservadores lo impidieron, ¿no? Entonces, el esfuerzo que él hizo el 2005 por convencernos de que realmente esta era una constitución nueva, democrática y distinta, en realidad parece que no era tan así, porque lo que nos está confesando ahora, ¿no es cierto?, en su comunicación de hace 2 semanas atrás, es que en realidad todos los esfuerzos que se hicieron por democratizar efectivamente esa constitución fueron infructuosos porque hubo un sector que siempre se opuso, ¿no? Más allá de que él te esté diciendo, mire, la opción constitucional que nos presenta la Convención no es buena, por otra parte te está diciendo, estas personas que hoy día, ¿no es cierto?, están por el rechazo y que te prometen cambios, nunca han estado realmente dispuestos a hacer cambios, ni siquiera en la gran reforma que hizo él en el año 2005. Y yo creo que eso era una señal muy potente de para dónde se iba a decantar finalmente Lagos, ¿no? Yo creo que a él no le gusta lo que entregó a la Convención, pero yo creo que en su corazón él tiene muy claro que el rechazo para el sector que él representa no es el camino, digamos, ¿no? Y creo que esto está marcando una diferencia muy potente con Jimena Rincón y con el sector derrotado de la democracia cristiana, ¿no? O sea, con Jimena Rincón, con los woke, ¿no es cierto?, que en el fondo se está produciendo algo que es muy extraño, ¿no es cierto?, en la política chilena, que un sector que pierde en un partido es el más entrevistado en los medios de comunicación, digamos, o sea, el que tiene más visibilidad, y no el sector que representa a la institucionalidad de su partido. Entonces, yo creo que Lagos no quiere ser puesto en el mismo paquete que Jimena Rincón y que Walker, digamos. Yo creo que él está tirando una línea muy, muy clara respecto de qué es lo que se puede esperar de su planteamiento político. Y Eduardo Frei. Recordemos que Eduardo Frei también se sumó al rechazo. Sí, claro, sí. Y yo creo que ahí, ahora en términos de pesos políticos específicos... Claro. No, cuando habla Lagos, ronca. No, sí, claro, pero me llama la atención porque... O sea, a propósito en ese sentido, no quiero ser respetuoso con un expresidente, pero... las posiciones políticas de Frei son bastante más livianas que las de otros presidentes. O en el fondo son poco influyentes en su mundo político, nadie lo sigue. En sus propios sectores. Claro, nadie lo sigue. Lagos incomoda, puede que no lo sigan, pelean. Pero sí, solo una cosa, con el tema de Lagos, y me lo decía Pepe Auto en una entrevista que publiqué en el Clinic, me pareció interesante, él dice, lo que hizo Lagos fundamentalmente es que desdramatizó el rechazo y permitió que muchos de su mundo, es decir, de la exconcertación, y vimos un desfile de muchas figuras de la exconcertación, dijeron vamos a ir por el rechazo. Y ahí tenemos varios exministros, ¿no es cierto? Y que Lagos hizo como que puso en la misma categoría. Yo creo que Out ahí se equivoca. Y creo que se equivoca profundamente, porque yo creo que lo que hizo Lagos fue decir, para el mundo de la socialdemocracia, esta versión de constitución que nos está proponiendo la Convención no nos gusta. Pero de ahí a plantear que eso facilitó el desdramatizar el rechazo, me parece que hay un mundo de diferencia, que es exactamente lo que Lagos está tratando de explicar ahora. Así que yo creo que esa interpretación de Out no corresponde. Yo creo que probablemente el problema es que Lagos se pasó de rosca, ¿no es cierto?, en repartir golpes para lado y lado, digamos. Pero ahora lo que está haciendo es corregir y está diciendo claramente no. Él no desdramatiza rechazar, él cree que el rechazo no es el camino. Claro. Entonces creo que en ese sentido Out, como exégeta de Lagos, está perdido. Yo no estoy de acuerdo contigo. Hay un punto respecto también a lo que mencionábamos con el rol de los medios de comunicación. Cuando emite la carta Ricardo Lagos, todos los medios, sobre todo los escritos, la publican, la analizan, reaccionan, sacan un montón de comunicados. Luego vino lo de Frei. Y cuando vino la carta de Michelle Bachelet, era un recuadro, un par de opiniones y sería, ¿no? O sea...
Ahora aparece esto y obviamente todos reaccionan nuevamente. Vamos a ver cuánto espacio se le da. Yo no sé si sigue siendo porque es una mujer versus a los hombres o por si tenía que ver con la postura del rechazo y el manejo de los medios que se está haciendo editorialmente de cada una de las posturas, pero hay una mirada ahí también que tenemos que hacer. Yo creo que tiene que ver más bien con la línea editorial de los medios, ¿no? Porque si uno mira los distintos, o sea, en general, en la composición, el universo de los medios, las palabras de Bachelet en muchos medios fueron bien atendidas y bien destacadas. Lo que pasa es que no son los medios tradicionales los que habitualmente están marcando más la pauta de lo que hacemos los periodistas, ¿no? En estos medios más tradicionales... Bachelet salió absolutamente. Pero la frase citando a Milanés, Sí, pero sí. la carta que mandó después... Sí, no, yo me refiero al texto con Pero toda es su que- argumentación. Exacto, la carta Para mí hay completa una mandó como precisión en la horizonte argumentación, ciudadano, porque claro. yo creo que además hay una cosa que nosotros los periodistas sabemos, ¿no? Y sabemos que hay formas de cubrir las cosas que son dándole mucho espacio, ¿no es cierto? Y con harto comentario, ¿no? Entonces uno toma lo que dice Bachelet, pone un encabezado y pone a 4 o 5 personas comentándolo, pero en realidad los argumentos de fondo no estaban presentados en esos artículos. Exacto. Hubo mucha cobertura, pero no hubo una presentación de los argumentos de fondo que hay. Ahora, pero nosotros somos periodistas, sabemos que es noticia. Eso. Pero por Ya supuesto, sabemos que es mucho más noticia que Lagos, que Lagos ponga el interrogante, ¿no es cierto? Y provoque a su mundo político a que todos sepamos que Bachelet estaba por el apruebo, lo dijo antes de irse. Lo de La Lagos fue un noticia- batatazo cuando sale. Claro, es que golpea sí, la yo- cátedra, mira, yo voy- sorprende a todo su voy a- sector, se genera todo un debate, abre, Claro. pero incluso pone el dedo en la Freire llaga apoyando de el la rechazo. propuesta de la Sí, pero Constitución. yo creo que y ahí estaba la noticia, lo y era impredecible. sorpresivo. Estoy de acuerdo y además contigo. y había una expectativa de ver por qué se va a decantar Lago en vista de sus intervenciones cual. previas, anteriores, que habían sido Sí. tal vez Sí, ambiguas yo- para yo- algunos. En fin, o sea, ahí estaba se la esperaba noticia. una definición. Estoy de acuerdo contigo, pero Bachelet no ofreció ninguna sorpresa con su posición. No, está bien. Y creo que también, a mi juicio, y esto es una opinión muy personal, muchas veces el periodismo político, ¿no es cierto?, le concede mucha importancia a estas opiniones de figuras políticas, ¿no? Entonces, como que de repente, más de la importancia que incluso los ciudadanos puedan tener. Les voy a poner un ejemplo. Resulta que después de muchas semanas, el apruebo le acortó distancia al rechazo, ¿no? Y eso es noticia en sí mismo, digamos. O sea, no sé cuántas semanas que el rechazo, ¿no es cierto?, venía y la corta distancia. La respuesta más simple no es que apareció Bachelet. No, es que apareció. O sea, siempre en el periodismo político buscamos como personajes que expliquen la situación. Y la verdad es que en realidad hace 2 semanas que la campaña del apruebo partió territorialmente, ¿no? O sea, apareció la gente en Cerro Navia, en Pudahuel, en La Pintana, en Estación Central, en Recoleta, haciendo campaña. Que fue lo mismo que pasó en la segunda vuelta de Boric, ¿no? La primera vuelta de Boric es muy mala, probablemente una de las campañas más discretas que se han hecho, ¿no es cierto?, desde que retornó la democracia, digamos. O sea, Boric suma el mismo cantidad de votos que Jadwe y él en la primera. Entonces, estoy de desacuerdo contigo, Pedro. Entonces porque creo que ahí el batatazo, es verdad, salió después de Kast, pero el batatazo es que Boric le ganó a Jadwe, que era la figura que... pues, espérate. Boric fue candidato presidencial sin saber que iba a ganar. O sea, yo creo que nadie pensó que iba a ganar, ni siquiera sus ni él propios mismo. partidarios, ¿no? Entonces, y en eso estamos de acuerdo. Yo solo te estoy diciendo que la campaña que se hizo para la primera vuelta fue una campaña muy mala, que realmente no sumó muchos más votos que lo que se esperaba. Y cuando esta campaña se convierte en una movilización importante, de hecho yo te lo estoy diciendo porque nosotros lo reporteamos, Claudia. Nosotros hicimos una investigación sobre esto y la gente de Kast, ¿no?, los encargados de la campaña de Kast nos dijeron, el problema fue que Boric nos ganó en la calle. El despliegue territorial, nos sí. ganó en la Iste calle. en el norte. Cuando nosotros nos dimos cuenta que la calle estaba tomada por la gente de Boric, ya era tarde y no teníamos gente para reaccionar. Y yo creo que la gran ventaja de este mundo de izquierda que representa, que está vinculado al apruebo, representa la opción de Boric, ¿no es cierto?, es que tiene un gran despliegue territorial. Y ese despliegue partió. Y probablemente puede haber una reacción inicial de la prueba de acortar distancia que puede quedar en eso, ¿no? Una pequeña reacción y que nunca más se recuperó. Pero probablemente haya más explicación ahí
que en el hecho de que Bachelet saque una carta o de que una figura política de renombre, ¿no es cierto?, diga cualquier cosa. O sea, yo me pregunto cuántos jóvenes de Puente Alto, ¿no es cierto?, dicen, no, Bachelet llamó a votar por la prueba, así que voy a votar a prueba. O sea, creo que ahí es donde de repente nosotros desde el mundo del periodismo político no estamos muchas veces leyendo con atención lo que realmente está pasando en la calle más de lo que está pasando en la élite. Sí, además hay que mirar los números porque la prueba ha tenido un repunte según la encuesta Cadem, como de 1 punto o 2. Pero el rechazo se pegó un bajón. Sí. Entonces lo que pasó aquí fue... Se ha estrechado la distancia entre uno y otro, bastante. Con efectos de los que están por el apruebo. Se nos fue el tiempo. Pues se nos fue el tiempo y junto con agradecer a Sandra Ceballos por estar con nosotros cada viernes y a Pedro Ramírez, director de CIPER, por habernos acompañado hoy día, tenemos que hacerle una invitación especial, Claudia, porque desde el día lunes tenemos una nueva propuesta programática para todo el tren de la mañana en ADN. Así es, hay todo un diseño, un bosquejo pensando en ustedes, nuestros auditores y auditoras, en momentos donde el país además se expone, ¿no es cierto?, a nuevas conversaciones. El país ADN es un reflejo, ¿no es cierto?, de esas conversaciones. Comienza una nueva programación en la mañana. Nosotros seguimos con ADN hoy informándote, por supuesto, con toda la agudeza, y después viene... Y desde más temprano, porque desde el lunes vamos a estar con ustedes junto a Claudia Álamos desde las 6:30 de la mañana. A las 6 comienza la primera edición con las noticias, con la revisión ahí de lo último de la noche, con la información que les van a llevar a ustedes Francisco Sugarret y Grace Albornoz. A las 6:30 vamos a estar junto a Claudio Álamo con la edición central de ADN hoy hasta las 9. Y a las 9 entra País ADN, una propuesta que va a conducir Aldo Escapacase con Isabel Tolosa, con un panel variopinto, nutrido de importantes panelistas, referentes en el debate de opinión en Chile, de todos los sectores, que va a ir cambiando cada día, va a ser sorpresa cada mañana y después va a seguir Sandra Ceballos con Cristian Arcos desde las 11 de la mañana con El Ciudadano. Así se reformula la mañana en ADN. Los invitamos a seguirnos y a estar con nosotros desde este lunes. Así es. Así que, bueno, muchas gracias además. Y están todos muy, muy, muy invitados a esta nueva programación que tiene que ver en eso, cómo conectarnos, ¿no? Comunicarnos también con estas nuevas temáticas. Pedro, gracias Sandra, querida. Darle las gracias a ustedes por la invitación y agradecerle a esta radio por los espacios que tiene de actualidad y de poder conversar de periodismo, que realmente es una cosa que a nosotros nos apasiona y la radio ha sido muy generosa con CIPER muchas veces para mostrar nuestro trabajo, pero también yo quiero agradecerles que tengan estos espacios de conversación donde se expresan distintas opiniones y donde se aborda la actualidad permanentemente, porque cada vez son más escasos, digamos, y creo que vale la pena mantenerlo. Así que yo ese también es nuestro espíritu. Exactamente. Que sigan con esto en la próxima semana, ¿no es cierto?, con esta nueva programación, pero en esa misma línea. Nuevas voces y nuevos talentos. Por supuesto. Gracias Pedro. SGI. Invierte en propiedades. Invierte con SGI. Fractal, la plataforma de mantenimiento inteligente. Y con Talana, rediseña la forma de trabajar. Presentaron La Pauta B, La Pauta B, La Pauta B, La Pauta B, La Pauta B.